soy Bolita en Italia, soy Colombo en Nueva York, soy Sudaca por España y Paraguay. Muy bien, continuamos aquí en La Silla en Radio, por FM Flores 90.7, por internet www.lasillanradio.com.ar, en esta serie de entrevistas que venimos realizando de un tiempo a esta parte. Cambiamos un poco la óptica, el objetivo de la misma. Salimos, en principio, ¿no?, de entrevistar a un político, porque en este momento, precisamente político y económico, que vive la Argentina, de bastante incertidumbre, porque estamos en una transición hacia la culminación de un proceso eleccionario que tuvo una previa, las PASO, que hizo un poco temblar a muchos en distintos aspectos, tanto en lo económico, político y social, y transitando un plan, digamos, que denominan plan platita, una forma de poder llegar al 14 de noviembre, pero que en realidad es un plan que se viene gestando desde hace muchos años en la Argentina, que no parece novedoso porque es lo único que se le ocurre un poco a los políticos desde años. Debemos pensar en generar entonces trabajo y aprovechar el talento argentino. Hace un tiempo leímos una columna en un diario que se titulaba cómo atraer inversiones y evitar la fuga de talentos, que es un poco lo que necesitamos, ¿no? Atraer inversiones, aprovechar el talento argentino. Esto nos va a servir entonces de llave para la entrevista del día de hoy. Estamos en comunicación con la doctora Débora Husek, abogada especialista en Derecho Migratorio y Penal y autora del libro Los inmigrantes y el progreso de la Argentina. Débora, buenas tardes, muchas gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Marcos, a vos y a toda tu audiencia. Gracias por el contacto. No, por favor. Como especialista en Derecho Migratorio, ¿cuál es la relación que puede tener esta especialidad del derecho con la política económica de un país? Bueno, lo cierto es que a partir de una investigación que vengo realizando junto al doctor Ricardes, que es un ex embajador representante de la Argentina ante la ONU, descubrimos que la inmigración, o sea, los motivos por los cuales se convoca a los extranjeros, sí, que están plasmados en nuestra Constitución Nacional, han sido tergiversados por los distintos gobiernos. Y esto, teniendo en cuenta la pregunta que vos me haces o el puntapié inicial que me estás dando, te tengo que decir que hemos descubierto entonces, a partir de esta investigación, que la inmigración puede colaborar positivamente al progreso del país y a la prosperidad de sus habitantes, siempre y cuando se sepa cómo utilizar este valioso recurso, teniendo en cuenta también lo que han hecho otros países que sí lo han sabido capitalizar. Decimos que los inmigrantes en realidad son convocados, según nuestra Constitución Nacional, para completar las necesidades que los propios argentinos no podíamos completar. Pensemos que cuando se dictó nuestra Constitución Nacional en 1853, sí, la población en la Argentina era escasa, teníamos, al igual que lo tenemos ahora, un amplio territorio, pero escasez de población. Entonces se convocaba a los extranjeros que tenían capitales para que vengan a contribuir con su industria, cultura y conocimiento al progreso del país, trayendo por un lado ese capital, instalando sus industrias, sus comercios, y por el otro también trayendo mano de obra. Claro. Lo cierto es que hoy en día seguimos recibiendo a inmigrantes, no tanto ahora debido a la pandemia, pero en general se habla de una política de puertas abiertas a favor de la inmigración, pero son esos inmigrantes que vienen buscando un futuro mejor, como toda persona que tiene la libertad de ingresar a otro país lo hace generalmente buscando mejores condiciones. Sí. Pero lo cierto es que aquí en la Argentina no les estamos dando esas condiciones, con lo cual los habitantes naturales argentinos que vivimos aquí no tenemos esas condiciones, menos se las podemos dar al extranjero que llega.
Ese es el problema en el cual hoy estamos inmersos. Uh-huh. La pata que le faltaría entonces, digamos, para completar esta política inmigratoria que es normal y, como decís vos, plasmada en nuestra Constitución, estaría por el lado de tener la inversión y la infraestructura necesaria para la infraestructura productiva necesaria para absorber Claro. la gente, a los inmigrantes, ¿no? Sí, de lo que estamos hablando, la propuesta que hacemos en este libro es reordenar la causa migratoria, es decir, primero establecer cuáles son las necesidades que tiene la Argentina, en qué aspectos necesita progresar o mejorar. Entonces, a partir de ahí, establecer una política donde se convoque, siendo atractivos, por supuesto, y ahora voy a hablar de eso, pero donde se convoque a esos extranjeros que estén dispuestos a cumplir sus sueños y que estén dispuestos a contribuir a mejorar las necesidades del país, es decir, que vengan a hacer inversiones. Hoy en día, la mayoría de los que ingresan son obreros, porque aquí se da, por ejemplo, servicios públicos gratuitos, hospitales, educación y demás, y muchos vienen, reciben esos servicios y luego se van. Son pocos los extranjeros que vienen a aportar. Por eso la pobreza también que estamos padeciendo. Entonces, la idea es atraer. A ver, para atraer tenés que formarte como país atractivo, y ahí estamos hablando de varias condiciones que la Constitución Nacional obliga a cumplir y que son una promesa incumplida al día de la fecha, como por ejemplo, hay que disminuir la carga impositiva. En la Argentina tenemos 163 impuestos, entre nacionales, provinciales y municipales, y 69.000 regulaciones. Sobre esto también hablo en la obra. Entonces, obviamente que es imposible que seamos atractivos para los inversores extranjeros. ¿Quién va a venir a elegir a la Argentina como lugar para depositar sus esfuerzos, sus ahorros, sus industrias? La verdad que es muy desalentador el panorama. Por otra parte, estamos hablando entonces de establecer reglas claras donde decimos, bueno, estas son las necesidades y necesitamos que determinadas industrias se instalen en determinadas en áreas geográficas, convocando mano de obra local. Por supuesto que el extranjero y el inversor puede reservar un cupo libre para contratar a otros extranjeros para desarrollar esas actividades, pero nosotros tenemos que capacitar a la mano de obra local para que de esa manera el trabajador argentino o el inmigrante que ya está residiendo de manera permanente en el país sea también convocado, porque reúne las condiciones que se precisan. Entonces, es un cambio cultural muy grande, como que es abrir la puerta trasera, ¿no? No es solamente una cultura de puertas abiertas para que vengan todos los que quieran, sino para que vengan los que nosotros necesitamos y que sean útiles a esta finalidad de progreso del país. Y de acuerdo a los datos que exponés en tu columna, en 2019 la Argentina contaba con 2.212.000 inmigrantes, es decir, casi un 5% de la población total. Y muchos de ellos, no podemos decir el total, pero sí, muchos de ellos llegan a nuestro país sin una planificación por parte del Estado, o sea, se agolpan en barrios populares, en barrios que carecen de condiciones mínimas dignas como para vivir, generalmente trabajan como cuentapropistas, vaya a saber si inscriptos o no, para realizar su tarea, con lo cual tanto para el local como para el inmigrante vemos que está faltando una planificación un poco más integral de lo que es la política inmigratoria. Sí, mira, lo cierto es que, volviendo a las causas que te comentaba al inicio, de por qué se convocaron extranjeros, es porque acá no era un país absolutamente despoblado. Pero la inmigración, en comparación con eso, ha crecido muy poco. Por ejemplo, en Argentina ni llegamos al 4%, 4,6% de la población del país es extranjera, solamente el 4,6%.
En Estados Unidos ya ronda más del 20%. Más del 20% son extranjeros de los habitantes de aquel país. Con todas las ¿Qué estoy haciendo con esta comparación? Sí. Lo que quiero significar con esta comparación es que la culpa no la tiene el extranjero, que como muy comúnmente se dice, viene a robarle el trabajo al argentino. Ajá. El tema es que no hay trabajo, porque no convocamos a extranjeros que vengan a crear fuentes de trabajo. Claro. Entonces, somos pocos peleándonos por el mismo puesto. Uh-huh. A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, y en el libro también abordamos esta comparación, donde la población ha crecido. Vos ten en cuenta este dato. La cantidad de habitantes del país, Argentina, es igual a la cantidad de extranjeros que viven en los Estados Unidos. Claro. O sea, te das cuenta lo poco que hemos crecido en cuanto a población se refiere, en cuanto a ingreso per cápita se refiere, en cuanto a inversiones también, porque la mayoría de los extranjeros que ingresan a los Estados Unidos lo hacen con una finalidad muy clara, ir a aportar. Entonces, eso es lo que nos falta a nosotros, una política pública clara en este sentido y transparente. En la Argentina desde toda la vida, desde su fundación, los extranjeros que quieren venir a invertir tienen que golpear la puerta de los políticos de turno. Uh-huh. En cambio, en los Estados Unidos hay un sistema público donde la gente se postula, donde la gente presenta un proyecto, donde el proyecto es analizado, luego aprobado y luego concretado. En cambio aquí esto no sucede, no solamente se desalienta porque los impuestos son muy altos, sino también porque la gente no sabe cómo acudir. Entonces tenemos que revisar todo este sistema que no pasa por reformas legislativas, la ley es correcta, sino en cómo esta ley se aplica concretamente. Claro, un poco lo que comentábamos de el déficit de planificación que hay, ¿no? Exacto. En la República Argentina, porque si bien vemos que la inversión directa en nuestro país ha bajado o viene bajando año tras año, se dirige a otros lados, Uruguay, Chile, Brasil, aunque sean microemprendimientos, trabajo cooperativo, ni siquiera a ese nivel podemos planificar, porque generalmente el tema cooperativo se maneja un poco también influido por la política. Claro, no, pero además cuando yo hablo de inversiones no estoy hablando solamente de las mega empresas, estoy hablando de las startups, estoy hablando de las pymes. Ten en cuenta que a julio del 2020 más de 25.000 pymes de AMBA cerraron. Claro. 18.000 del interior y 42.000 empresas en total. Entonces estamos hablando de que no tiene que ver solamente con las mega empresas, las grandes empresas multinacionales, sino que esta política que estamos atravesando hoy con una carga impositiva del 106% de la ganancia neta debería pagarse en impuestos, con lo cual vos alentás, por otro lado, la evasión, ¿no? Entonces, políticas impositivas excesivamente abusivas, de imposible cumplimiento, falta de reglas claras, no tenemos un sistema transparente, políticas poco atractivas en cuanto a inversión se tratan. O sea, estamos hablando de que hay que enfocar y que si podemos solucionar estos aspectos y ponernos de acuerdo en este sentido, diciendo, bueno, la Argentina necesita realmente de inversiones extranjeras. ¿Para qué? Para potenciar las inversiones nacionales incluso, para que todos los ciudadanos del país gocen de una excelente calidad de vida y no tengan que trasladarse a las grandes ciudades para conseguir empleo, para hacerse atender en un hospital. Claro. O sea, estamos hablando de que esto que proponemos en la obra, junto al doctor Ricardes, tiene que ver con mejorarle la vida a la gente, a todos, argentinos y extranjeros que vivan aquí, reconociendo la libertad que tiene cualquier ciudadano del mundo de elegir el lugar donde vivir. Y nosotros tenemos que ser atractivos para esos extranjeros que quieran cumplir un sueño. Como lo éramos antes. Exactamente. Y el tema este se complica un poco más si nos ponemos a hablar de emigración, ¿no? Tanto de personas como de empresas.
Ese es otro problema, porque hay fuga, ¿no? Cuando vos tenés fuga de capitales, cuando los capitales se van, y yo estoy hablando de la fuga del capital genuino, ¿no? Del que vino a invertir y cerró sus puertas por las malas gestiones que se están haciendo en materia política, económica y social. Entonces se va a la empresa, con él se van sus trabajadores extranjeros, pero además se van los nuestros. Porque el ciudadano que aquí no puede cumplir su sueño, argentino estoy hablando, o el extranjero que vino con una finalidad de progreso, que no puede cumplir esos sueños, que no puede gozar de una buena calidad de vida, que va al hospital y no lo atienden, que le cierran la fábrica, que no tiene un sueldo fijo. Bueno, esa persona también se va, y con ella se van muchos que han sido formados por nuestro país, que han recibido educación pública, y se van a otros países donde sí le dan esa proyección que acá no se le ofrece. La fuga de talentos que está actualmente, vos pensás que hay muchos censos, uno realizado por la UADE hace muy poco, donde la mayoría de los jóvenes en edad universitaria se está yendo del país, o tiene un 70% tiene ambición de irse, y nosotros tenemos que retener. Por un lado tenemos que ser atractivos y convocar, y por el otro lado tenemos que retener a los nuestros. Y si no es un tema legislativo, como acabas de decir, es un tema político de acuerdos entre los distintos sectores, una cuestión política más allá de lo que indica o de lo que ofrece una ley que vos decís que es acorde a las circunstancias. Mira, nosotros tenemos un gran problema, que es la anomia generalizada que se vive en este país. Entonces, esta anomia, que es el incumplimiento de las normas, o sea, el desapego a la ley, está encarnizada en los políticos, todos. Entonces, cuando son los políticos los que... Nosotros tenemos una Constitución Nacional que es una de las más bellas por la garantía, por los derechos que le ofrece a sus ciudadanos y por el límite que le pone a los gobiernos, que es maravillosa, visionaria, y que es muy similar a la Constitución de Estados Unidos. A ellos les ha servido de base para reestructurar todos los sistemas de gobierno. A nosotros nos ha servido de base para demostrar cómo la incumplimos. Entonces, tiene que ver con esto, con educarnos en el cumplimiento de esa ley suprema y en cumplir con los estándares que allí se promueven. O sea, es una decisión. Ojalá tengamos algún gobierno que diga, bueno, esta es la Constitución y tengo que cumplir con sus preceptos. Con esto ya basta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo que decimos en el libro es que toda política económica, social, legislativa e incluso judicial tiene que adaptarse a esa finalidad de progreso. Si la contraría, no se puede aplicar. Entonces, vos tenés todo el tiempo medidas dictadas por todos los gobiernos, más de los últimos 30 años en adelante, que van en contra de este sentido. Y acá no hablo de colores partidarios, porque en la obra analizamos lo que han dicho todos los gobiernos o lo que han establecido en materia de inversión y en materia migratoria, que están muy vinculadas, íntimamente vinculadas. Y no se trata de color político, porque todos han hecho cosas buenas y cosas malas, pero seguro. Siempre tratamos de que sea todo por la izquierda. A la ley no la respetamos y ese es el principal problema. En los orígenes de la Argentina, las corrientes inmigratorias, digamos que fundaron lo que son las bases económicas y sociales de nuestro país. Hoy que la Argentina en el siglo XXI sigue dependiendo de que llueva o no para tener una buena cosecha, ¿qué le aconsejarías vos a los políticos entonces como conclusión de esta charla que hagan a través de las posibilidades que la política migratoria le ofrece al país? Bueno, en primer lugar, regular los artículos de la Ley de Migraciones 25.871 que hablan de cómo
pueden obtener los extranjeros una residencia por inversión. No se sabe, nadie sabe cómo hacerlo. Eso lo tienen que regular, por supuesto, es una decisión administrativa, generalmente del presidente y sus ministros, donde regulan estos artículos. En segundo lugar, establecer beneficios impositivos para aquellos que vengan a traer sus dólares, sus euros, para invertirlos en una actividad productiva de servicio, es decir, una exención impositiva, no exención completa, pero una disminución de la carga impositiva para ellos, porque van a generar puestos de trabajo con obligaciones a su cargo. Por ejemplo, el Estado Nacional junto al Estado Provincial y alguna empresa pueden juntos reunir fondos para establecer, para edificar rutas, puentes, etcétera, hospitales, colegios, etcétera. Y por el otro lado, bajar la carga impositiva para todos los que se dediquen a una actividad productiva o de servicio. Tienen que bajarse la carga impositiva porque esto va a disminuir la evasión, que actualmente es de las más altas del mundo, como también va a generar un incremento en la recaudación, porque justo es a la inversa el efecto que genera. Por el otra parte, establecer que se dicten programas de capacitación para la mano de obra disponible, para que estemos apetecibles, para que seamos aptos para la contratación. Vos tenés que generar que todas las personas estén en condiciones de poder ser contratadas. Es decir, hay mucha mano de obra ociosa, esto debido a la pobreza, a la falta de educación, a los planes el abandono de la escuela asistenciales secundaria, la falta de escuelas técnicas. Claro, porque también cuando el Estado es muy asistencialista, conforma al individuo. Vos tenés mano de obra muy apta, en edad productiva, pero que es ociosa porque no tiene aspiraciones, no le das esperanzas de progreso. Las personas ven aniquilado su entusiasmo. Entonces, vos tenés que revertir esa situación generando programas de capacitación para que, como digo, seamos atractivos para inversores locales y extranjeros. Y luego, obviamente, ofrecer a los inversores extranjeros una residencia condicional hasta que concreten esa inversión y luego puedan acceder a una residencia permanente que actualmente no tienen posibilidad. Y cuando hablo de inversores no distingo del país en donde vengan, porque nosotros tenemos que controlar que el fruto de esa inversión sea lícito. Ese es nuestro trabajo, seguro. Que realmente se concreten las contrataciones prometidas. Estamos aquí en medio de los Pandora Papers también, y Argentina está tercero en la cantidad de inversores en empresas offshore. Así que, bueno, alguna experiencia en inversión tenemos, pero la estamos canalizando mal, me parece. Bueno, vos fíjate que este problema de la evasión y de la no declaración de bienes es mundial, porque el país donde más se realizaron esas inversiones es en el Reino Unido, ¿no? Seguro, o sea, estamos hablando del primer mundo. Seguro. Los inventores de las gente offshore con poder, son ellos. Es gente con poder, no es el empresario, la pyme, el startup, no, estamos hablando de gente con poder que se mueve juega en otras ligas, ¿no? Nosotros necesitamos atraer al capitalista genuino, al que empezó de abajo y construyó, o al que es un magnate pero que quiere generar puestos de trabajo, dignidad, porque el trabajo es dignidad. Obvio. Hay que volver un poco a eso. Lo que la obra también refleja es volver a la cultura del trabajo como motor de crecimiento. Bien, recomendamos entonces el libro Los Inmigrantes y el Progreso de la Argentina, y te agradecemos la charla que hemos tenido en la tarde de hoy. Muchas gracias, Marcos, por el contacto, un cariño grande a toda la audiencia y bueno, hasta cuando ustedes lo decidan. Muy bien, lo tomamos. Muchas gracias. Chao, hasta luego, chao. Era Débora Uschek, abogada especialista en Derecho Migratorio y Penal y coautora del libro Los Inmigrantes y el Progreso en la Argentina, un título que sin duda nos vendría muy, muy bien tener como política de Estado. Seguimos aquí en La Silla por FM Flores 90.7, por internet www.lasillaenradio.com.ar.
Bermejo, el panameño, hacen cola en la embajada para conseguir un sueño.